Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Jueves 26 de marzo de 2015, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 5 horas y 21 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario macroeconómico para ver los eventos y los datos macro que nos encontraremos a lo largo de la jornada. Desde Forex Índices hemos seleccionado estos datos macroeconómicos. En horario de Frankfurt, todo en horario GMT a las 7. En apertura de Frankfurt desde Alemania, el índice de confianza del consumidor, el GfK, previsión para el mes de abril. A las 9:30 desde el Reino Unido, las ventas minoristas, dato final del mes de febrero, y la encuesta sobre comercios de distribución, el CBI del mes de marzo. A las 12:30 desde Estados Unidos tendremos los tradicionales datos de peticiones semanales de subsidio por desempleo y las peticiones de desempleo continuadas. El dato estrella del día nos llegará desde Canadá, 13:30. Más que dato macro, evento. Discurso del señor Pollock, gobernador del Banco Central de Canadá. La previsión del PMI para el mes de marzo desde Estados Unidos a las 13:45. Y desde Japón, batería de datos macro a las 23:30. Tasa de desempleo y el IPC, dato final del mes de febrero. Como ven, calendario macroeconómico nutrido en el día de hoy. Deben de estar atentos a esos horarios, a esos eventos y a esos datos macroeconómicos que nos vamos a encontrar a lo largo de la jornada. Nos trasladamos al escenario que nos están marcando las cotizaciones de los principales pares de divisas en estos horarios de sesión asiática ya en preapertura europea. Comenzamos con el euro dólar, incapaz de quebrar al alza el 1.1026, que en todo momento es el nivel que se le está resistiendo en las últimas jornadas desde mediados del mes de marzo. Por la parte de abajo también incapaz de quebrar el 1.0891,5, que es la pieza que le está sirviendo de pábulo en las últimas jornadas. Esto nos genera un estrecho rango de corto plazo que debe de ser quebrado si queremos ver movimientos definidos en el día de hoy. El precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1.0964. Como vemos, cotiza al alza y nos ataca ya la primera R intermedia en el 1.0989. Ataca la primera R intermedia. Si tiene fuerzas para romperla al alza, volveríamos de nuevo sobre la congestión de mediano largo del 1.1026. Sigue siendo la principal resistencia de jornada, 1.1026. Quebrada la principal R del día, nos vamos en busca de una resistencia de categoría intermedia en el 1.1074. El quiebre de esta nos lleva directamente a un nivel de corto como última R de jornada en el 1.1134, a unos 150 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no puede con esta pieza intermedia que está actuando como resistencia, en el 1.0989 como primera pieza de soporte nos topamos con el precio de apertura del día, 1.0964. Siguiente soporte de categoría intermedia, 1.0931. Principal de jornada, nivel de corto, 1.0891,5. Atentos a este nivel. Dos de categoría intermedia nos servirían como nudos de enlace en el 1.0854 y 1.0800. En estos momentos y para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, primera R 1.0989, por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada 1.0964. Y no se olviden nunca dónde están las principales barreras. Por la parte de arriba, en el 1.1026, respetado en dos ocasiones en las últimas jornadas, y por la parte de abajo el nivel de corto del 1.0891. Seguimos con la cotización del dólar yen, presiones bajistas en estos horarios de preapertura europea. Se desprende de su precio de apertura anual y de la congestión de largo en la zona de los 119,70. Desde su precio de apertura de jornada nos presiona a la baja su cotización, 119,51. Se posiciona incluso por debajo del primer soporte de categoría intermedia, con un quiebre ya en secuencias cortas, 119,06. Este quiebre debería de alimentar presiones bajistas más potentes a la cotización del par. Soporte de categoría intermedia 118,78. Principal soporte de sesión europea, nivel de corto 118,51.
Quebrada esta pieza, alimentaría más presiones bajistas a la cotización del par, 118,14. Y el quiebre de esta pieza intermedia nos llevaría buscando un refugio de mediano-largo plazo en los 117,57 a unos 140 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, si queremos ver presiones alcistas, debe de remontar esta pieza intermedia, 119,06. Si lo consigue, le abriría campo hasta el precio de apertura de jornada en los 119,51. La principal resistencia de jornada viene delimitada por una congestión de largo plazo, 119,79. Otra de categoría intermedia la topamos en los 120,24. De momento es la última que le colocamos para el día de hoy. Para negociaciones inmediatas y por la parte de arriba, 119,06, primera R, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 118,78. Y no se olviden dónde están los principales refugios, precio de apertura anual con gestión histórica de largo plazo. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo, muy estable, siempre en la zona de los 0,96. En las últimas jornadas, como vemos, es lo que hace. Soportado siempre por la congestión de mediano plazo de los 0,9552, que volverá a ser vital en el día de hoy si es que llega a atacarlo. Actuará como primera pieza de soporte, 0,9552. De quebrar esta pieza, le abriría puertas a un soporte de categoría intermedia, 0,9509. El último y principal, con gestión de mediano, 0,9465. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura del día, 0,9605. Quebrada la primera pieza de resistencia, que de momento impecablemente no deja evolucionar al alza la cotización ni un puntito siquiera. Atentos al detalle. De quebrar los 0,9605 nos abre puertas a una R intermedia, 0,9642. Con su quiebre, sirviendo como nudo de enlace, nos llevaría a la congestión de muy largo plazo de los 0,9680 y la última pieza intermedia en los 0,9716 a unos 130 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene el nivel intermedio delimitado por el precio de apertura de jornada, 0,9605. Y por la parte de abajo, la imagen lo dice todo, 0,9552. Continuamos con la cotización del libra dólar. En estos horarios de preapertura europea encuentra apoyo en todo momento en su precio de apertura de jornada, 1,4878. Cotiza en una ligera presión alcista. Primera R de categoría intermedia, 1,4912. Siguiente con gestión de mediano plazo, 1,4948. En el día de ayer, impecablemente respetado, necesitamos que nos abra la puerta, 1,4948. Si nos abre la puerta, nos vamos directamente a la principal R del día, con gestión de mediano largo, prácticamente en la barrera psicológica del 1,50, en el 1,5005. Y otra pieza intermedia la topamos en el 1,5049 a 160 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrán determinadas única y exclusivamente si nos quiebra el precio de apertura del día, 1,4878. Con gestión de mediano plazo, siguiente soporte, 1,4853. Otro de categoría intermedia que nos serviría como nudo de enlace lo topamos en el 1,4822. Principal soporte de jornada, delimitado por una congestión de mediano plazo, en el 1,4788. Atentos a este nivel. Su quiebre alimentaría presiones bajistas potentes hacia un nivel intermedio en el 1,4729 a 160 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo y de forma inmediata, primera pieza de soporte precio de apertura 1,4878. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia intermedia, 1,4912. Continuamos con la cotización de la USD. Ligera presión bajista la que observamos en la cotización de este par en preapertura europea. Punto de partida de jornada 0,7830.
Como vemos, se desliza a la baja, choca con el precio de apertura y le imprime presiones bajistas. Soporte delimitado por una congestión de mediano largo, 0,7790. Dos de categoría intermedia que nos servirían como nudos de enlace, 0,7752 y 0,7713. Quebrada esta pieza nos llevaría directamente a un nivel de corto como último soporte y principal de jornada, 0,7663. Por la parte de arriba, si no cede la congestión de mediano largo en los 0,7790 y nos quiebra al alza el precio de apertura de jornada, 0,7830, le imprimiría presiones alcistas intradiarias. Resistencia de categoría intermedia, 0,7869. Principal resistencia del día, nivel de corto, la imagen lo dice todo, 0,7912. Desde ahí, con su quiebre, alimentaría presiones alcistas hacia una resistencia de categoría intermedia en los 0,7946, a 125 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, precio de apertura 0,7830, primera R a batir, sobre todo cuidado por la parte de abajo, congestión de mediano largo 0,7790. Continuamos con la cotización del euro-yen. Sigue en las mismas, imantado, atrapado y capturado por la directriz alcista de muy largo plazo que nos está generando este rango estrecho en el corto plazo. Como vemos, imantada totalmente, sirviéndole como eje central de operaciones y siendo la mayor fuerza que tiene cercana a la cotización del euro-yen. Desde su precio de apertura de jornada, 131,03, mantiene presiones bajistas en horarios de preapertura europea. Se nos posiciona incluso por debajo de la directriz bajista de muy largo, que en el día de hoy nos pasa sobre los 130,85. Presión bajista intradiaria. Dos soportes de categoría intermedia los vamos a topar en los 130,39 y los 129,98, prácticamente en la barrera psicológica de los 130 yenes por euro. Quebrado los 129,98 alimentaría presiones bajistas para buscar el último y principal soporte de jornada en los 129,47, con gestión de mediano plazo. Por la parte de arriba, las presiones bajistas únicamente vendrán si nos quiebra el precio de apertura de jornada al alza, 131,03. Si lo consigue, alimentaría presiones alcistas hacia una R de categoría intermedia, 131,33. El quiebre de esta pieza nos llevaría directamente a la principal R del día, con gestión de mediano plazo, 131,82. Y la última pieza intermedia le colocamos en los 132,10 a unos 140 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, vigilando el precio de apertura, 131,03, por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 130,39. Bien, terminamos el análisis del día de hoy, jueves 26 de marzo de 2015. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Dudas, comentarios, información sobre nuestros servicios, planes de enseñanza personalizados, planes de negocio, solamente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías, teléfonos, Skype, redes sociales, correo electrónico y demás. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.